Mario está a punto de cumplir 30 años y aún no ha superado las consecuencias del bullying padecido cuando era adolescente. Este es el mensaje que envió por correo electrónico a SOS Bullying. Tengo 27 años y aún sufro las secuelas que me provocó el acoso al que me sometieron mis compañeros durante parte de la adolescencia. Mario se convirtió en el banco del resto de escolares porque estaba más gordo que ellos. Mis compañeros se burlaban de mí porque ninguna chica quería salir conmigo. Un día me invitaron a una fiesta y una chica se me insinuó, me llevó a una habitación y se mostró muy cariñosa. Cuando íbamos a besarnos, encendieron las luces. Ella se apartó y salieron los compañeros de debajo de la cama riéndose. Las burlas prosiguieron en el instituto y eso duró años. Mario asegura que actualmente apenas puede relacionarse con chicas y que es extremadamente tímido y a pesar de haber intentado superar sus traumas con ayuda médica, aún no lo ha conseguido. Cuando eres adolescente, estas actitudes pueden dejar estragos irresolubles. Fragmento extraído del libro Acoso Escolar, autor Emilio Tresgallo. Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Psicogenia. Y luego de este texto que he comentado para ustedes, o he leído para ustedes, vamos a centrarnos en el eje que da sentido, que es el punto central en este testimonio, el bullying. Y es precisamente esta conducta o esta actitud que, aunque en algunas ocasiones parece ser tan inofensiva, en más de las veces deja secuelas que marcan por muchos años y a veces de por vida a muchas personas. Vamos a tratar este tema desde un frente distinto, quizás desde la raíz, entendiendo que la raíz precisamente de las personas que somos quienes o somos víctimas del bullying o practicamos el bullying, tenemos como fuente y origen a la familia. Partamos desde ahí analizando estos dos frentes. Primero, el frente de las personas que practican el bullying y las personas que son víctimas del bullying. ¿Cuáles pueden ser estos patrones, estas conductas o estas situaciones para que se permita esta situación? Porque entendamos que para que se produzca bullying deben haber dos actores, quien lo ejecuta y quien es víctima de esta situación. Así es. Y creo que en este caso es muy importante recurrir a esta primera red de soporte que es la familia, ¿no? Esta primera red de contención que es la familia. Si bien es cierto, los colegios tienen dispositivos, tienen estrategias, tienen metodologías que ponen en práctica tanto para prevenir el bullying como para manejarlo, no va a ser ese, digamos, el tema que abordaríamos hoy día, porque nosotros tenemos una mirada un poco más clínica, más individual de la situación y más familiar también por la formación y porque son los conceptos que más manejamos acá en psicogenia. Entonces, pues la persona que ejecuta el bullying muy probablemente viene de una forma de crianza o en su sistema familiar ocurren determinadas cosas que lo pueden predisponer a dicha situación, ¿no? A lo mejor la forma de comunicación que se ha enseñado a este muchacho, a este niño, a esta niña, le ha servido como una base para actuar de esta forma, ¿no? De hecho, en los niños, en los adolescentes, lo que se ve es una tendencia a clasificarse, ¿no? Dentro del grupo en el que están, a clasificarse, ¿no? Alguien es dominante y alguien intenta dominar a los demás. Es como una tendencia natural. Ahora, las formas en las que se ejecuta eso, digamos, ya es el detalle en sí, ¿no? Cómo esa persona aprendió a comunicarse, cómo esa persona aprendió a ganarse el respeto, a imponerse, a negociar determinadas cosas. Entonces ahí podríamos estar enfrentándonos a una primera situación en la que la familia tendría que tomar ciertas cartas en el asunto, ¿no? Para empezar, de la persona o del niño que está haciendo este maltrato, este acoso, esta actitud de hacer daño a uno de sus compañeros, ¿no? En tal sentido, consideramos que la familia es el primer elemento para generar un cambio, ¿no? O sea, cómo aborda la familia el tema, qué le dice exactamente respecto a lo que está haciendo, ¿no? Porque puede haber familias que incluso incentiven eso, como decirle, bueno, pero está bien lo que estás haciendo, porque es una manera de defenderte o es una manera de hacerte respetar. Como también puede haber familias que opten por dar una forma alternativa de comunicación que vaya suprimiendo este tipo de actitud. Ahora, por parte de la persona que recibe el bullying también. O sea, ¿por qué lo escogen a él? Porque definitivamente para ejecutar el bullying muchas veces se escoge a alguien que cumple determinadas características, que puede ser una persona un poco tímida, con pocos recursos personales, con pocos recursos para metacomunicar, ¿no? Para explicar lo que le pasa. Una persona un poco solitaria, tal vez. Entonces se escoge. Y además también esta misma persona que es escogida para recibir el bullying, tal vez no tiene una red familiar, una red de contención tan importante. O sea, incluso tal vez tiene padres que están en una cuestión problemática o hay problemas familiares o simplemente no se interesan mucho por él porque están enfocados más en otras cosas. Entonces, a lo mejor es un niño o un adolescente un poco solo también. De tal manera que es más o menos una víctima perfecta, vamos a decirlo así, para recibir el daño y ni siquiera tener a quién comunicar o a quién expresar lo que le está pasando. De tal manera que se configura toda una situación en donde esto puede seguir ocurriendo y al final nadie va a ir en su soporte, en su socorro, ¿no? Como es el caso que bien has detallado, Igor, en el texto, ¿no? Una persona que ya es adulta y sufre las consecuencias de bromas, de aparentes chistes, ¿no? Que le hacían y que marcaron en él una cuestión que tiene que ver ya con su desenvolvimiento.
Entonces es importante tener en cuenta que uno de los factores que hay que reforzar son las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades para manejar determinadas situaciones de conflicto. O sea, y aquí entra mucho cómo se responde a cuando alguien nos insulta, por ejemplo, ¿no? Cómo uno responda cuando alguien nos insulta, cuando alguien lo insulta o le dice algo, puede ser determinante al momento de que eso se vuelva repetitivo o también se corte, ¿no? Correcto, y lo que mencionas, y precisamente es el punto central quizás en esta entrega, es el enfocarnos en la familia. Si bien es cierto, las familias proveen de los recursos para que los niños, para que sus miembros puedan tener, digamos, un mejor desenvolvimiento en la sociedad y en otros ámbitos también. eh, no dejar de lado estas herramientas con las cuales el niño, la niña o los miembros, independientemente de la edad, porque sucede también mucho en la adolescencia y a veces también en la edad adulta, y por qué no también en diversas etapas, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas que tienen ellos para entender el contexto en el que las diferencias en realidad solamente están en la vista de otras personas, que no hay ningún problema con las personas que serían o que son víctimas de bullying? En realidad, muchas de las situaciones en las que el bullying se presenta es por estas diferencias aparentes que existen, ya sea por rasgos o por condiciones que no son causadas por las personas, sino que son rasgos naturales. El aspecto físico, la talla, el tono de piel, la forma de hablar, la forma del cabello, la forma de andar, la forma de conducirse, que puede ser apropiada, pero para algunas personas puede ser algo muy, muy peculiar y eso es lo que genera el bullying. Entonces, ¿de qué manera nosotros les estamos dando las herramientas a nuestras familias, a las personas que están en el hogar, para que puedan entender que todos somos totalmente diferentes, que de eso también hemos conversado en Psicogenia en unos capítulos anteriores, de que todos somos diferentes, que no todos somos iguales y que en esa variedad precisamente radica nuestra riqueza como humanos, como personas, que en estas particularidades nosotros vamos a desarrollarnos en el mundo y vamos a ser lo que somos, seres únicos, que vamos al mundo a demostrar lo que somos por lo que tenemos, con lo que tenemos, que no tenemos necesidad de ser o de responder a cánones o a los patrones que nos impongan otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué tanta fortaleza, qué tanto soporte les estamos dando a nuestros familiares? Y por otro lado, nosotros estamos participando en la crianza, en la formación, estamos incentivando a las personas en nuestras familias, en nuestro entorno, a generar diferencias, a fijarnos en las diferencias. Estamos trabajando para que otras personas se fijen en los demás y busquen fijar niveles de superioridad en base a lo que ellos consideran un estándar normal. Entonces, ¿cuánto de responsabilidad también tenemos nosotros? Ahora, en el texto estamos situando no a un escolar precisamente, sino a un joven que, a pesar de que han pasado los años, continúa con este problema, ¿no? A los 30 años. Pero si en todos estos años él no ha superado todavía este problema, imaginemos cuán grave puede ser este problema para un adolescente, para un niño pequeño, para un niño que recién se abre al mundo. Entonces, como adultos, seamos responsables también por lo que estamos produciendo nosotros en nuestros hogares. ¿Qué clases de personas estamos produciendo? ¿Qué clases de personas estamos heredando a la sociedad, a la humanidad? ¿Personas que cada vez son más deshumanizadas o personas que están humanizadas y que en esa humanización entienden precisamente el tema de la diversidad, de comprender a los demás y de hacer sentir mejor? Finalmente este es un mundo cada vez más difícil y no estamos o no estaríamos todos, digamos, en la condición o en la necesidad remota siquiera de generar diferencias para sentirnos mejor. Sí, en lo que has ido describiendo, Igor, me has hecho pensar en algo que considero que es bastante importante también, ¿no? Cómo las familias, en su proceso de educar, de conversar con sus hijos, están abordando el asunto, digamos, la característica de la diversidad de las personas, ¿no? En cuanto a características físicas, económicas, hábitos, costumbres, ¿no? O sea, cómo la familia le está explicando a sus hijos que en el mundo hay una diversidad muy amplia de seres humanos, porque creo que eso también puede predisponer a tener una concepción que permita convivir mejor sin necesidad de, digamos, ir contra alguien, o también puede determinar que uno crea que solo nuestros hábitos, solo nuestra forma de ser, o solo nuestra forma de vernos es la única aceptable, ¿no? Y que tiene que, volvemos a esto, ¿no? Si bien sabemos que los colegios manejan sus dispositivos y sus métodos para tratar el bullying, lo que estamos haciendo en este momento es netamente centrar un poco el abordaje que la familia puede tener. Y como habíamos dicho al inicio, tanto de la persona, del niño adolescente que ejecuta el acoso escolar, como del que lo recibe. Porque lo que he podido ver en consulta en algunas ocasiones, no estoy diciendo que siempre, es importante esto también, digamos, especificar, es que algunos chicos que reciben acoso escolar, bullying, maltrato de parte de sus compañeros, son chicos que sus padres están, o están con alguna problemática que les impide enfocarse mucho en ellos, o tienen diferencias, ¿no? Que les impiden fortalecer la forma de respuesta que su hijo va a tener ante este tipo de situaciones, ¿no? Son chicos a veces que no están recibiendo el aporte, el soporte necesario. Y yendo nuevamente al que ejecuta la agresión, también. O sea, muchas veces hay un descuido en cómo educarlo para comunicarse, en cómo educarlo para competir, en cómo educarlo para plantear un juego, para terminar un juego, para plantear reglas, para aceptar que ha perdido también, por ejemplo. O sea, son una serie de cosas que también la familia debe tener en cuenta, porque se suscitan problemas, como hemos ido mencionando, que pueden durar mucho tiempo en la vida emocional, ¿no? Correcto, entonces, amigos, todos estos puntos en verdad son importantes porque también debemos reconocer algo. Todos en algún momento hemos sentido,
¿no? Algún gesto de discriminación por algún acto o de pronto que nos han hecho notar algún rasgo o alguna conducta que no está dentro del estándar, ¿no? Y que no se refiere a modales, sino que se refiere al grupo en sí, ¿no? A este patrón del grupo de amigos o de amiguitos en el colegio, ¿no? Y dependiendo de la edad. Pero también recordemos que si bien es cierto hay mecanismos en el colegio para identificar, reportar estos casos, recordemos que también el bullying no necesita de mucho tiempo para practicarse. A veces un pequeño gesto, un microsegundo, un segundo, una acción que a veces podemos asumir muy subjetiva de parte de la víctima, en realidad es el punto de inicio de lo que es el bullying. Un pequeño gesto, una mirada, pequeñas actitudes o un conjunto de microconductas en un espacio ya pueden hacer notar solamente para quien es víctima que ya está sufriendo bullying. Entonces, vamos a trabajar esto desde casa, vamos a pensar un poco cuáles son nuestras conductas, cuáles son nuestras actitudes con las personas, si nosotros como adultos estamos haciendo bullying, ¿no? A la vez, o si hacemos sorna, mofa, escarnio de pronto de las diferencias o de los patrones naturales de las personas que no tienen que ver absolutamente nada contra la moral, sino que más bien son motivo de eso precisamente, solo y únicamente de burla. Entonces, es eso lo que nosotros practicamos y fomentamos y comunicamos. Ojo que enseñamos también con nuestra conducta. Entonces partamos de ahí. No es necesario decir es que yo no le enseño. Recuerda que con tu conducta le estás enseñando muchísimo más que con las palabras muchas veces. Así es. Muchos chicos, adolescentes, niños aprenden por observación, por imitación, actitudes que pueden ayudar a la convivencia o también que pueden dificultar la convivencia. Recordemos también como una especie de resumen que la responsabilidad de un padre tiene que ver con que a su hijo no lo maltraten, ¿no? Velar porque su hijo no sea maltratado, no sea acosado, no sea, digamos, maltratado, ¿no? Por su grupo de apoyo, por su grupo de compañeros, pero también le corresponde velar porque su hijo o hija no maltrate o no haga daño a otros. O sea, esa responsabilidad va en ambos sentidos. Y con eso finalizamos este encuentro de hoy. Correcto, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página web www.psicogenia.com.pe. Ahí van a encontrar mucha información acerca de los servicios que ofrecemos y de los trabajos que estamos realizando. Y también pueden encontrar este podcast en Spotify, en YouTube, en Facebook. Compartan con las personas con quienes consideren ustedes a quienes les podría resultar interesante estas conversaciones. Y si tienen algún mensaje, pues recuerden que en esos medios pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí atentos a las respuestas también que les vamos a brindar y a los que ustedes nos puedan ir indicando. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos viendo próximamente en otra entrega. Hasta entonces.